estás? Que el Señor te bendiga. Bueno, quiero compartir con vos en esta hora esta pequeña reflexión. Así que prepárate, sé que Dios tiene algo especial para vos. Siempre cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Por más que haya pasado muchos de estos relatos reales hace muchísimo tiempo, fueron de bendición para ese momento, y hoy si lo trasladamos a la actualidad, el Señor también dejó estas historias en la Biblia para hablarnos en este tiempo, para hablar a tu vida, para hablar a mi vida. Por eso sé que el Señor en esta hora va a hablar a nuestros corazones. Quiero que si tenés una Biblia, que la abras en Primera de Samuel, es uno de los libros del Antiguo Testamento, y yo voy a leer un párrafo de esta historia. Dice así en Primera de Samuel 17 del versículo 40. Presta atención, si no tenés después buscar la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho, trigueño y de hermoso parecer. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: escucha bien, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra, por esta historia real que el Señor nos dejó en las Sagradas Escrituras. Enemigos peligrosos, le puse a esta reflexión que hoy quiero compartir con vos. ¿Qué enemigo peligroso tenía David en esta historia? Simplemente leímos unos versículos del capítulo 17, pero si ustedes tienen la oportunidad, lean Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Vemos en esta historia, que es la de David y Goliat, que es una historia muy conocida, que muchas veces la hemos adaptado para transmitirle este mensaje a los niños también. En el libro de Samuel podemos encontrar bien toda esta narración, pero yo tomé estos versículos para poder hoy traerle esta reflexión a ustedes y poder trasladar a nuestro tiempo. ¿Quién no tiene un enemigo en su vida? David lo tenía de forma muy literal, era un gigante. Y déjame entonces contarte un poquitito qué sucedía en este momento, qué sucedía con los filisteos y con el pueblo de Dios. Era una época de batalla, una época donde el pueblo de Dios debía tomar esta tierra prometida que el Señor les había dado. ¿Recuerdan? A través de Moisés, de este hombre de Dios, el Señor los sacó literalmente de la esclavitud en manos de los egipcios. Tuvieron 40 años vagando en el desierto y después les dio la tierra prometida. Pero en esta tierra prometida había enemigos que no amaban a Dios, enemigos peligrosos que querían apoderarse y no irse del pueblo de Dios. Y ahí estaba. Esta batalla se iba a dar
Hacía 40 días dice que este gigante Goliat desafiaba al pueblo de Dios. Y yo digo, me imagino parafraseando, este gigante que medía más de 2,5 metros, con toda esa armadura en su cuerpo, me supongo que al mirarlo uno realmente era un gigante. En esos tiempos había gente de estatura muy alta. Y estaba en este ejército filisteo, en este ejército enemigo del pueblo de Dios, desafiándolo todos los días. Salía y decía, a ver quién me enfrenta, a ver quién se atreve a pelear conmigo. Y del otro lado estaba todo el ejército del pueblo de Israel. Este ejército que no estaba acostumbrado a la guerra, que no tenía muchas armas físicas para vencer a este ejército enemigo. Estaba de este lado. Y cada vez que este gigante salía, me supongo que se atemorizaban y desistían de querer avanzar contra el enemigo. Pero por otro lado estaba David. David era el más pequeño de 8 hermanos. Era el hijo de Isaí, si ustedes leen la Biblia, de la tribu de Judá, del pueblo de Dios. Hoy vos sos el pueblo de Dios. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y ahí estaba David. Dice que antes los más peques, los menores de los hermanos eran los que se ocupaban de las cosas, generalmente de pastorear las ovejas, de estar en el campo, de mandarlos a hacer cosas. Y ahí estaba David, que era un pastor de ovejas, que había crecido conociendo la ley de Dios, sabiendo cuáles eran los mandamientos de Dios, pero también sabiendo cuáles eran las promesas de Dios, conociendo a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Y este jovencito estaba ahí, no es que fue a pelear por casualidad. Sí, tomó la decisión en ese momento, pero yo me imagino a David siendo un pastor de ovejas, el más pequeño, habiendo sido criado, conociendo a Dios. Habrá tenido mucho tiempo para hablar con Dios. Habrá tenido mucho tiempo para tener esa relación con Dios. Dios seguramente había estado hablando al corazón de David y lo preparó para ese momento. Y ahí estaba David, como vemos en estos versículos. Cuando Goliat lo maldice y maldice a su Dios, ahí David reacciona y siente que es el momento y el tiempo de enfrentar a ese enemigo. Y va y junta esas piedras, junta 5, porque se supone que había más gigantes. Pero con una sola piedra, como dice la Escritura, lo vence a este gigante, le da en el centro, ahí en su frente, y lo vence. ¡Qué historia! ¿Verdad? Qué historia, qué enseñanza nos deja esta historia para nuestro tiempo. David creció, fue rey del pueblo de Dios. Este hombre, que era el más chipeque de sus hermanos, un hombre común y sencillo, un jovencito, que aparentemente no tenía ninguna aptitud sobresaliente, solo pastoreaba las ovejas, solo lo usaban para los mandados. Este hombre Dios lo escogió, porque como leíamos en este versículo de 1 Samuel, Dios no mira nuestra apariencia, Dios mira nuestro corazón. Y Dios no miró la apariencia de David, sino miró su corazón. Y su corazón estaba convencido de que Dios estaba con él. Su fe era tan firme porque había crecido y había tenido una relación con Dios desde pequeño, que Dios lo iba a respaldar, iba a vencer a este enemigo tan peligroso. Y fue así. Dice que David, en 1 Samuel 13, dice que él tenía el corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Es larga la historia, quizás para otra reflexión, pero si seguimos leyendo e investigándola, escudriñando las escrituras de la vida de David, sabemos que él fue un hombre como vos, como yo, un hombre con errores, con horrores, con pecados, pero un hombre que se arrepentía,
que realmente se arrepentía y venía con un corazón humillado delante de Dios y se volvía de ese mal camino. Y Dios lo usaba y lo bendecía, porque como vuelvo a repetir, Dios no mira lo que somos por afuera, porque a veces por afuera podemos aparentar una cosa y podemos engañar, por así decirlo, o disimular frente a los demás, pero no ante Dios. Dios mira nuestro corazón. Él no ve lo que somos por afuera o lo que tenemos, sino Él ve nuestro corazón realmente. Gloria a Dios. Hoy no estamos lidiando con una guerra como lo hizo David cuerpo a cuerpo, ¿verdad? O por lo menos de este enemigo no te quiero hablar hoy. Te quiero hablar de ese otro enemigo que tenemos diariamente en nuestra vida y que sí, también nos afectan tanto que a veces nos enferman también físicamente. Pero déjame decirte que nosotros tenemos el mismo Dios que tuvo David, que enfrentó a este gigante y lo derrotó. Tenemos el mismo Dios de Abraham, tenemos el mismo Dios de Moisés, de Josué, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Pedro, ese mismo Dios que ellos tuvieron y vencieron tantas batallas físicas en este tiempo, espirituales en otro tiempo. Y el Señor les dio la victoria. Es el mismo Dios que hoy vos tenés si confías en Él. Y podemos hacer uso de esas armas también que tenemos, poderosas. Quizás no esas armas físicas, una lanza, una espada, pero tenemos otras armas para usar hoy que Dios nos ha dado. Por eso nos dejó este ejemplo en su palabra. ¿Quién no ha tenido un enemigo peligroso? Tiene o va a tener, que muchas veces nos hacen claudicar. Perdonen, pero siempre va a haber enemigos en nuestras vidas. Pongámosles el nombre que quieran a cada uno de esos enemigos que batallan con nosotros diariamente. Desgano, cansancio, falta de fe en Dios, peleas familiares, laborales, amistades, enfermedad, tristeza. ¿Cuál es tu enemigo peligroso? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu Goliat todos los días? La depresión, el mal humor, la congoja. Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál de estos es nuestro enemigo. ¿Qué cosa, qué circunstancia, qué pensamiento, qué acciones, qué personas hoy representan ese Goliat, hoy representan ese enemigo de nuestra alma? Que no nos permiten disfrutar, que no nos permiten estar en paz, que no nos permiten tener esta armonía con Dios y al mismo tiempo con los demás. Pero déjame decirte que hay una salida, gloria a Dios, como hubo en ese momento. ¿Cuántas veces, si leemos la historia del pueblo de Dios, que el Señor los libró de tantos gigantes? Siempre, cuando confiaron en Él y se pusieron en su mano. Siempre Dios da la salida a sus hijos, siempre está ahí. Y nuevamente el Señor hoy nos está hablando y te quiere dar la salida a tu enemigo peligroso, siempre. Pero, mira lo que hoy te dice el Señor. Si tu corazón lo busca y le pide ayuda a Él, a Dios, no al Dios de Goliat, no a esos dioses paganos en el cual Goliat confiaba, sino al Dios de David. Es el mismo Dios que hoy te está llamando. Mirá lo que dice en 1 de Samuel. Lo vuelvo a leer, este versículo 17. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve,
Pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Gracias, Señor. Gracias. Si vos venís con un corazón y le pide ayuda a Dios, con un corazón, con fe, y le pide ayuda, ahí va a estar el Señor, porque Él no ve cómo estás, o lo que vos aparentás, o lo que sos, o lo que tenés, o cómo sos, ni dónde estás, ni en qué circunstancia te encontrás, ni lo que piensan los demás de vos. Él ve tu corazón y sabe si estás viniendo con un corazón realmente con fe, necesitado delante de Él. Y Él te va a dar la victoria como se la dio a David. Búscalo con un corazón arrepentido y humillado. Dice que cuando nos presentamos delante de Dios debemos hacerlo con fe, reconociéndolo a Él en todos nuestros caminos. Vení con un corazón arrepentido, arrepentite de tus malas acciones, de tus malos pensamientos, de tu mal obrar, actuar, arrepentite. Vení con un corazón arrepentido delante de Él. Humillate solo delante de Él. Y mira lo que Él te dice en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, vos sos su pueblo hoy, que lleva mi nombre, se humilla y ora. Cuando Dios nos habla de humillar, te habla que vengamos con un corazón abierto delante de Él. Y me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios, gloria a Dios, porque estas mismas promesas hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Si venimos con un corazón arrepentido, humillado delante de Él. Si dejamos nuestro mal camino y nos ponemos en su mano, Él nos da la victoria frente a esos gigantes, a esos enemigos peligrosos que batallan con nosotros cada día. Quizás necesites un tiempo, un proceso, pero Él te va a sanar, pero Él te va a dar la victoria frente a estos enemigos. Y este proceso hoy lo tenemos también, y el Señor nos da la ayuda de poder encontrar una familia en la fe. En ese momento era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, donde iban todos juntos. David no peleó la batalla solo para él, para salvarse él. Él peleó esa batalla en el nombre del Señor y Él le dio la victoria. No solo se salvó él, sino salvó a todo el pueblo de Dios, que al derribar y derrotar después al enemigo, a los filisteos, pudieron tomar esa tierra prometida, ese lugar que ellos querían poseer. Hoy el Señor, a través de Jesucristo, nos da la iglesia, nos da una familia en la fe, donde nosotros podemos confiar, donde nosotros podemos encontrar amigos, hermanos en la fe, que van a estar orando, que nos van a estar apoyando, que van a tener una palabra de bendición, de aliento, acá. Por eso yo hoy estoy acá, con ustedes, compartiendo esta palabra con ustedes. Mirá lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10, del 19 al 25. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Hoy, a través de Jesucristo, puedes entrar a la misma presencia de Dios. No necesitas ningún otro intermediario. No necesitas hacer ninguna otra cosa. Hoy tienes acceso directo a Dios a través de doblar tus rodillas ante Él. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El Señor dio su vida en la cruz del Calvario. Hace poquito hemos festejado las Pascuas. Hemos recordado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y a través de eso Él nos dio acceso al perdón de nuestros pecados. Nos dio acceso a tener la victoria frente a cualquier enemigo que se nos presente. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, te dice el Señor, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad
que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Gloria a Dios. Cuando venimos sabiendo que hemos hecho mal, que nos hemos, como decimos, metido la pata, que le hemos faltado, pero venimos con un corazón arrepentido y Él está ahí siempre para perdonarnos. Mantengámonos firmes, dice la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran, dice, hacerlo alguno, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora tenemos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como les decía, a través de su sangre. Si nos acercamos confiadamente, Él nos perdona y nos da la posibilidad de vencer, de perseverar en su camino. Y esto lo vamos a lograr si permanecemos fiel a Él. Y hoy tenemos un arma poderosa, como la tuvo David en ese momento. Hoy tenemos a su Espíritu Santo. Nuestro arma más poderosa es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que está en todos aquellos que creen desde el momento que vos creés, vos que sos un hijo de Dios, que has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida. Tenés el mismo Espíritu de Dios, tenés esa arma poderosa para vencer a estos enemigos peligrosos que batallan cada día contra vos y que te hacen alejarte de Dios y de las buenas obras. En Hechos 1:8, déjame decirte y voy terminando, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, dice el Señor. Y mira lo que dice en Marcos 16, 17 y 18. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos da el poder para vencer estos enemigos. Derribando gigantes, enemigos peligrosos. ¿Quiénes son? ¿Qué es ese enemigo peligroso? ¿Quién es ese enemigo peligroso en tu vida? Hoy el Señor te habla a tu corazón, te dice, no interesa cuán poderoso, cuán gigante parezca. Si vos confías y crees en Dios, ven con un corazón humillado delante de Él y Él te va a dar la victoria. Oro por tu vida en esta hora, que el Señor te bendiga y que esta palabra haga mella en tu corazón, como lo hizo en la mía, y confíes en el Señor a través de Jesucristo. Bendigo tu vida en esta hora. Un abrazo fraterno.